Outline y sin embargo se promueve. Hoy presentamos y sin embargo se promueve. La promoción es un elemento esencial en todo producto o servicio, con un pequeño detalle. Antes de promover, hay que escucharlo. Por supuesto, Jorge Luis Castro, muchísimas gracias por estar en Outline, Jorge. Jaime, gracias a ti, me siento muy honrado de poder compartir estos minutos contigo, hablando de un tema que nos apasiona, la radio. Pues ya entremos. Pues de una vez vamos a darle. Entremos en materia. ¿Cómo te iniciaste en radio? ¿Por qué te iniciaste en radio? ¿En qué año? Fíjate que mi inicio y mi ingreso a la radiodifusión fue de la manera más curiosa que te puedas imaginar. Llegué, dirían los clásicos, de chiripa, man. Yo no tenía la más mínima idea de lo que era radio y un buen día me vi en una emisora de radio. Fue un proceso curioso, te lo platico brevemente. Salgo de la escuela, me encuentro sin trabajo y como la gran mayoría de los muchachos que salen de la escuela, pues no tienes a dónde ir porque pues, no tienes experiencia. Empiezo a buscar trabajo, encuentro... ¿De qué escuela, Jorge? Salgo de la ESCA como licenciado en Relaciones Comerciales. Ok. Sí, y me acuerdo que mi primer trabajo, yo lo vi en un anuncio de ocasión. Ya ves que antes los anuncios era la única forma que teníamos de conseguir trabajo, y decía pomposamente, asistente de Relaciones Públicas. Dije, no, pues aquí mero, ¿no? Asistente de Relaciones Públicas suena muy padre, y fui a buscar el trabajo, y resultó ser un vil... una persona que solamente estaba en el departamento de quejas atendiendo llamadas telefónicas. Bueno, pues así nos pasa a muchos. Un buen día entro a un trabajo, me estabilizo ahí, no tenía que ver absolutamente nada con la radiodifusión. Conozco a la que hoy es mi esposa después de 43 años de casados, que cumplimos en febrero de este año, 43 años felicidades, de casados. Felicidades. Gracias. La conozco ahí y después de 2 años decidimos casarnos, hacemos preparativos, fechas, felices de la vida. Y yo en ese entonces había entrado a una empresa que producía camisas, no voy a decir el nombre, producía camisas. No, sí se puede. Y se llamaban Arrow de México. Oh, ok. Estaban hasta la casa del diablo, mano, muy lejos de donde yo vivía. Yo en aquel entonces vivía con mis padres en Acueducto de Guadalupe, en el norte de la ciudad. Y me cambié a ese trabajo porque iba a ganar más dinero, y como me iba a casar, pues dije, pues eso es lo que yo necesito, estabilizarme económicamente y tener algo padre. Entonces me cambio, me incorporo a Arrow de México, pero no sabes, Jaime, era un martirio todos los días trasladarme de Acueducto de Guadalupe a la calzada de Ermita y Iztapalapa. Tenía que salir de la casa de mis padres, tomar un pecero, que iban llenos, llegar al metro Tlatelolco, que era toda una odisea subirte a los vagones. Te estoy hablando de hace 40 y tantos años, Y después de que ya lograba subirme, después de que pasaban 2 o 3 vagones en el metro Tlatelolco, y que lograba entrar como sardina y todo apretado, y con toda la gente encima, tenía que hacer un transbordo, y a la línea 1, luego bajarme cerca de la calzada La Viga, tomar un pecero que me llevaba a toda la calzada La Viga. ¿Ya se llamaban peceros? Sí, eran peceros, eran los verdaderos peceros. Sí, de a peso, ¿ah? Sí. Y me llevaba a toda la calzada La Viga, y luego me bajaba en una calle, y agárrate, tenía que caminar como 4 calles hacia adentro. Y como pues era muy complicado llegar a tiempo, yo generalmente esas 4 calles las recorría corriendo para no llegar tarde. Y entonces llegaba a veces un poquito bien, pero generalmente llegaba tarde, pero llegaba todo sudado, mano, todo desalineado, porque pues me había echado 4 calles corriendo, ¿no? Oye, y llegabas al templo de las camisas. Sí, imagínate, yo todo sudoroso, todo acá, no. Yo me sentía muy mal porque dije, yo estaba seguro que no estaba dando la mejor versión de mí. Y un buen día me dice el señor Eduardo Falcón, pues muchas gracias por participar, pero ese trabajo no es para usted. Yo lo entendí perfectamente bien. Dije, no, pues tiene razón, me queda muy lejos,
eso no es para mí. Pero lo curioso es de que me quitan el trabajo cuando me iba a casar 3 meses antes de mi boda, man. Entonces imagínate, me quedo sin trabajo, me caso y sigo sin trabajo, me pongo a buscar. ¿No dijiste nada o confesaste todo a tu esposa? No, pues ella se daba cuenta, ella se daba cuenta cuando le digo, ¿sabes qué? Pues ya valió, ya no tengo trabajo. Oye, pero pues nos vamos a casar en 3 meses. Pues bueno, sí, pues reina, pero la luna de miel puede esperar. No, esa no puede esperar, amigo. Esa no esperó. Bueno, finalmente nos casamos, empezamos a vivir juntos y yo no tenía trabajo y es una de las cosas que siempre le voy a agradecer a mi esposa, que durante esos meses donde yo no tenía chamba, pues ella fue la que se fajó y dijo, aquí yo te echo la mano mientras tú encuentras algo. Y así estuve buscando trabajo varios meses, buscando trabajo. Un día veo en el periódico un anuncio chiquitito, ya ves que antes eran muy grandes, ¿no? Empresa fulana de tal solicita y te ponían los requisitos y lo que ofrecían, te ponían inclusive el nombre de la empresa y sabías con quién estabas negociando. Y un día apareció un anuncio chiquito, yo creo que los más chiquitos, que solamente decía, solicitamos asistente de mercadotecnia. Presentar currículum en la calle de Londres, tal número en la zona rosa. Yo lo vi y la verdad dije, no, me da flojera, ya he entregado tantos currículums, tantos que, bueno. Y mi esposa también, bueno, pues si ya se ha entregado tantos, pues uno más, no pasa nada. Bueno, pues órale. Me voy a la calle de Londres, era una agencia de colocación de empleos, y como las caricaturas o las series, ¿no? Entro y le digo a la recepcionista, señorita, vengo a entregar mi currículum. Sí, deme su currículum y si nos interesa le llamamos, gracias. Ni siquiera me dieron chance de hablar, ¿no? Dije, bueno, pues aquí está mi currículum, adiós. Pues cuál será la sorpresa que sí me hablaron y me hicieron una cita, fui a hablar con la gente de la agencia y me dice, el cliente que solicita este empleo está en Insurgente Sur 1870. Yo para entonces era un apasionado de la radio. Como radio escucha, me encantaba la radio. ¿Cuáles oídas? Uy, pues imagínate, yo me acuerdo mucho en aquel entonces yo escuchaba mucho La Pantera y el programa que me llenaba de emoción era Proyección 590, con toda la música de Hip 70 que estaba a un ladito, te recordarás. Me escuchaba mucho también. ¿Quién lo llevaba? ¿Agustín Romo Ortega? Proyección Creo que 590. Sí. ¿Sabes? Era solamente la voz, una voz muy especial. Era él, porque él le grababa todo a Armando Blanco, Hip 70. Pues entonces, Hip 70, yo me acuerdo que cuando, ya me estoy brincando muy rápido, pero ahorita que hablamos de Hip 70, cuando ya estaba en Radio 1000 y ya era la hora de la comida, yo iba como perrito en carnicería a ver los discos, porque no tenía dinero, pero para mí un agasajo era ir a ver los discos. Y eran algo caros, pues eran importados, ¿no? Pues todos eran importados y decía, pues cuesta tanto, y decía, no, pues es que no más traigo para comer, pues adiós, pues ahí lo veo y algún día me lo voy a comprar. Ok, vamos a regresarnos sí, a la puerta. Regreso, me mandan a Insurgente Sur 1870, sí. Llego y me entrevista, seguramente te acuerdas de él, el señor Eduardo Arias. Ah, cómo no, el señor Arias. El señor Arias, me entrevista el señor Arias. El jefe de personal. Exactamente, que estaba en contabilidad, en la calle de Olivo. Y bueno, ok, le hablamos. Y después me conseguí una cita con otra persona que seguramente conoces, con Juan Ramírez. Ah, ¿cómo no? Ajá, en la calle de Tecoyotitla. Y ¿Pero de qué era el puesto? ¿Te atendió el señor Arias y te dijo de qué se trata? No me dijo, sí, ok, no me revisó documentos, platicó conmigo, ok, le vamos a conseguir una cita con otra persona y le avisamos. Sí. Pues ok. La siguiente persona fue Juan Ramírez y platicó un rato más conmigo, me preguntó, ya sabes, experiencia, que estudió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a conseguir otra cita. Bueno, pues otra cita. Y la siguiente cita fue con una persona que, de las muchas que han influido en mi carrera en radio, es quizá uno de los que más influencia tuvieron en mí. Estoy hablando de don Carlos Flores. Ah, el señor Flores. Ajá. No, el señor Flores. ¿Esa fue la tercera entrevista? Fue la tercera entrevista en Radio 1000. ¿Y ya dijeron de qué se trataba o no? No, todavía no. Bueno, ya más o menos tenía una idea cuando Juan Ramírez me dijo, pues estamos buscando una persona para el área de promociones.
¿Usted tiene alguna capacidad de promociones? Pues mire, no, pero pues aprendo muy rápido y tengo muchas ganas de trabajar. No tenía chamba, recordarás que te platiqué. Entonces me pasa con el señor Flores y me entrevistan, etcétera, etcétera, y me dice, a ver, imagínese que usted trabaja en una estación de radio. ¿Qué haría para tener más radioescuchas? Para que más gente nos escuche, más orejas. Pues yo no tenía la respuesta. Le decía, pues es que, dice, mire, ya ves cómo era así especial, don Muy Charlie. prendido, sí. Sí, mire, vamos a hacer una cosa. Váyase a su casa, escriba sus ideas y me las trae la semana entrante. Ok, órale, me late, me parece bien. Me iba a mi casa, me ponía a hacer la tarea, pero aquí hubo algo muy importante y que cambió muchísimo. Cuando tenía que hacer la tarea que me pedía don Carlos, empecé a escuchar radio con otro enfoque, con otra visión. Empezaba ya a escuchar entonces a los competidores, decía, bueno, ¿qué está haciendo el competidor? ¿Qué está haciendo la estación 1? ¿Qué hace la estación 2? ¿Qué hace la estación 3? Porque unos tienen unos anuncios y otros tienen anuncios diferentes. Empecé a meterme un poquito a las tripas. Y llegaba la semana, iba con don Carlos y le decía, a ver, traje esto, se lo explicaba. Pero, ¿y decía, qué le llevaste? Pues le llevaba ideas. Pero, por ejemplo... Solamente ideas. Por ejemplo, decirte, bueno, si queremos que más gente nos escuche, vamos a tener más programas que a ellos les gusten. Mira qué descubrimiento hacía, ¿no? No, pues sí. Pues, pero realmente no era ninguna propuesta concreta. O sea, si queremos que nos escuchen más, tenemos que hacer más programas que a la gente le gusten. Pues sí, pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y luego me decía, a ver, y eso me acuerdo mucho, imagínense que en esa misma empresa de radio viene el 15 de septiembre. ¿Qué haría para que la gente el 15 de septiembre, que es una fecha muy especial, nos escuche? Regalar sopes. Sí, regalar. Bueno, depende de la estación, depende, pues regalar banderitas o sombreros. Había una emisora que era ranchera, sí, Radio Sinfonola. Bueno, los sopes los consumimos todos. Sí. Entonces me decía, bueno, ¿usted qué haría en este caso? Y se me quedaba viendo y le decía, sí, ya sé, me voy a mi casa, hago la tarea y lo veo la próxima semana, exactamente. Pero el trabajo todavía no lo tenías. No tenía trabajo y así me trajo casi un mes. Oye, qué onda. Un mes, hijo. Yo estaba desesperado, no tenía chamba, estaba recién casado, mi esposa corría con todos los gastos y a mí me pedían tarea y la tenía que llevar a la semana siguiente. Pero finalmente un 10 de mayo de 1978, don Carlos me dijo, está contratado, se va al área de promociones. Me enteré que había 15 personas que estaban luchando por el puesto y al final los fueron depurando y al final tuve la enorme suerte de entrar a Núcleo Radio 1000 en el 78, en mayo del 78, y mi vida cambió, Jaime. Mi vida cambió drásticamente porque conocí el trabajo mágico, conocí el trabajo de ensueño que es la radio. Oye, ¿cómo me enamoré? Claro, por supuesto. Oye, Jorge, pero ¿cuál era el departamento de promociones para todas las personas que están escuchando? Sí, el departamento de promociones. ¿Quiénes estaban? ¿Quién estaba al frente? ¿Cuál fue tu posición? ¿Y de qué se trata el asunto? Claro, mira, cuando yo llego, el departamento de promociones, que estaba en una empresa que se llamaba Mercadotecnia Dirigida, en la calle de Tecoyotitla, lo llevaba Juan Ramírez. Tenía ya muchos años, directamente él era el responsable, pero a Juan Ramírez lo iban a promocionar al área de ventas. Ok. ¿Te acuerdas que se pasó a ventas? Entonces tenían que buscar a alguien que lo supliera. Y fue que empezaron a buscar, a hacer ofertas de trabajo, y fue que yo llegué, y un día, creo que Juan Ramírez habló conmigo 2 o 3 ocasiones. O sea, ¿tú supliste al señor Ramírez? Yo suplí al señor Ramírez sin nada de experiencia, sin nada de experiencia. Bueno, te coachearon, te coachó el señor Flores y el señor Ramírez. Sobre todo Juan Ramírez, pero déjate platico. Estuvo conmigo un par de ocasiones nada más diciendo, a ver, miren, hay que hacer esto y esto y esto y esto, y después me soltó porque ya tenía que incorporarse al área de ventas. ¿Qué hacíamos en un área de promociones? Número 1, llevábamos el análisis del rating, que era importantísimo, y que ese rating lo generaba una empresa que a la fecha existe, que se llama INRA. Con el señor Arturo Zarza, te recordarás que era el mandamás de INRA en aquel entonces.
y teníamos una serie de actividades de promoción directa. Promoción es generar cualquier actividad para generar una buena voluntad acerca de un producto, de un servicio o de un algo. Y lo que teníamos que hacer nosotros como área de promociones era motivar a que la gente nos escuchara, ir a sus casas, ir a los mercados, ir a las escuelas, ir a los sitios, a todos los lugares donde hubiese una afluencia de personas, a promover las emisoras para que nos escucharan. ¿Y de qué manera? Pues un ejemplo simple. Llegábamos a la casa de Miguel. Toc, toc, y toc. Toc, toc, toc. Oye, vengo de Radio 1000. ¿Qué estación estás escuchando? Pues fíjate que ahorita estoy escuchando Radio 1000. A ver, déjame ver si es Radio 1000. Pasábamos a la casa, verificábamos la sintonía de Radio 1000. Decíamos, sí, efectivamente Radio 1000. Te acabas de ganar un premio. Y les dábamos unas fichitas que tenía que ir a cambiar a determinada hora en una esquina de su casa, cerca de su casa, y llegaba la camioneta de la emisora. Las camionetas rotuladas con Radio 1000, La Pantera, etcétera, Radio Eco. Y entonces ya le canjeábamos, le catafixiábamos las fichitas por un obsequio, que eran... ¿Pero que en determinada horario? Sí, generalmente las camionetas llegaban a la 1 de la tarde y nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la noche tocando puertas para que de 8 a 1 se generara una buena cantidad de personas y fuera una buena cantidad de personas a la unidad móvil a canjear sus premios, ¿no? Bueno, esos canjeaban sus fichas, pero es independiente. Por ejemplo, en La Pantera decíamos, ¿cómo se llamaba esa camioneta? ¿Tenía algún nombre? La Pantera no recuerdo. Porque ya me iba a quemar, porque en Variedades se llamaba La Caravana de la Alegría de Variedades, pero en La Pantera... La Caravana de las Estrellas, sí. No, fíjate que no teníamos en La Pantera nombres. No, pero la pregunta es esta. Ubicábamos, en este momento hay una troquita, por decirlo así, con premios, y van a tal esquina y dicen la clave, se van a llevar un disco. Ok, sí. La persona que llegaba primero se llevaba el disco, pero esta era paralelo a las fichitas. Eran complementarios. Los puntos de camioneta, que son a los que tú te refieres, puntos de camioneta empezaban a las 9 de la mañana y teníamos 2 cada hora. Y así recorríamos toda la ciudad con los puntos de camioneta y decíamos, en estos momentos la camioneta de Radio Eco se encuentra en la esquina de tal y tal. Oye, entonces, ¿y tenían una camioneta por estación? Por emisora, sí, una por emisora. Entonces tenías, por ejemplo, en el caso del núcleo Radio 1000, 5. Una era de La Pantera. Era La Pantera, Radio 1000, Radio Eco, Sinfonola y Onda. Radio Onda. Sí. Las de FM no, porque no hacían este tipo de actividad de promoción. Entonces, pero ustedes también controlaban los premios. Por ejemplo, si yo regalaba un disco, claro. Vayan mañana de 4 a 7, el departamento de la entrega de premios pertenecía a promociones. Sí, te acordarás de que el que llevaba esto era un buen amigo, Carlitos Martínez Leite. Sí, Carlitos. Un muchachito que decíamos nosotros que se peinaba con mole porque era pelirrojo, ¿no? Sí, algunos le decían Archie, ¿no? O sea, se parecía mucho a Archie. Bueno, por pelirrojo, ¿va? Por pelirrojo. Entonces, Carlos era quien muy buena persona. Los premios. Sensacional. Sensacional. Te digo que yo aprendí mucho, conocí gentes maravillosas. Pero... Una pausa. Pausa, Jorge. Porque te tengo una pregunta. Tú ya confesaste que eres rocker y que te ibas con Armando Blanco a su tiendita que está al lado, que se llama Hit 70, que era el templo del rock, verdaderamente. Era el templo del rock en el sur de la ciudad. Sí, claro. Pero era una tienda cara, vendían, pues, no sé, muchos elementos rockeros ahí, ¿no? Tú eres rockero. Pero tu apariencia, porque los rockeros tienen una etiqueta, ¿no? Pelo largo, algo, un poco descuidados, muy sinceros, muy cálidos, buenos amigos, casi una etiqueta como de hippie. Con mucho cuidado lo digo. Pero entonces tu apariencia, ¿cómo era? O sea, yo sí sé cuál era, pero para el público que está escuchando. Yo cuando estuve en la escuela, pues sí traía el pelo largo y los pantalones de mezclilla, los pantalones con que decían de campana de elefante y los chalecos y todo aquello. Sí sí me acercaba mucho al prototipo de los jóvenes de aquel momento, sí. Y me encantaba el rock y me encantaba la música y bueno, yo era feliz. En algún momento inclusive también estuve en un grupo musical
que no era lo mío la música, lo hice más como una forma de probar, pero entendí que lo mío era otra cosa. Sí. Pero cuando empiezo a trabajar, Jaime, te das cuenta que las circunstancias te van marcando. O sea, te cortaste los capilares. Sí, pues tienes que cortarte el cabello y tienes que... ¿Ibas de traje a las entrevistas? Tienes que usar un traje y tienes que usar corbata. ¿Y tú crees si hubieras ido con la indumentaria de rock, no te hubieran admitido? No, yo estoy seguro que no. No, yo estoy seguro que no. Porque siempre yo te vi vestido muy propio y eras ¿sí? Bueno, siempre has sido muy propio, pero yo no sabía esto, que tu alma, tu esencia es rockera. Eso yo no lo sabía. Sí, mi esencia es una de mis grandes pasiones. Yo tengo una vida marcada por una pasión por el radio, una pasión por la música, sobre todo el rock, una pasión por el ejercicio físico. A mí me gusta mucho ejercitarme, pero la pasión más grande es mi familia. Son mis 4 puntos fundamentales. Felicidades, felicidades, Jorge. Oye, ¿y qué grupos de rock te gustaban más en esa época cuando entraste a la Pantera? Me haces la pregunta del millón. Mira, o sea, ¿qué discos ibas a comprarle a Armando? ¿Ahí comprabas tus discos? No, ¿O no le porque comprabas? no tenía lana. No, pues yo no tenía. No, es que eran importados. Pues sí, eran discos muy caros. Bueno, además era un superestrella. Armando Blanco era un super show, ¿no? Su vida era un show. Él mismo, su presencia era o sea, era una estrella de rock él. Sí. Yo me acuerdo que en Proyección 590, que transmitía la música de Armando, los discos que llevaba Armando, empecé a escuchar, por ejemplo, cosas de Jimi Hendrix, cosas de Stephen Wolf, ¿sí? Empecé a escuchar algo de Cold Blood, empecé a escuchar algo de un músico que es para mí muy... importante, Bill Champlin, que en aquel entonces tenía un grupo que se llamaba Los Hijos de Champlin. Empecé a escuchar 10 Years After, pues la música de los 70s, man. Era la música que Deep Purple. O sea, no te tocó el hippismo fuerte, pero eras un post hippie. Sí, un poquito después sí. Yo viví mucho Woodstock, evidentemente lo vi como la gran mayoría, por los periódicos, por las revistas, etcétera, pero me identificaba mucho con toda la música de aquel entonces. Oye, entonces la Pantera se te hacía muy fresa, yo creo, ¿verdad? Sobre el programa de Proyección 590 no. Ajá. Bueno, pero para el año ya no existía ese programa, casi seguro te lo digo. Ese programa... Sí existía. No. No, para el año no. Para el 78 ya no. Sí, ya no. Eso fue casi 8 años antes, 5 o 6 años. Por eso te digo que cuando yo estaba en la escuela, escuchaba 590. Cuando en la agencia me dicen Insurgente Sur 1870, lo ubico inmediatamente porque yo fui radioescucha de Proyección 590. Pero sí, cuando yo llego ya no existía. Ya había. Oye, qué sorpresa se lleva uno en estos destellos. Cuando entrevisté a Agustín Romo Ortega, una de las cosas que le dije, muy sorprendido, fue eso. ¿Cómo es posible que eras la voz de Armando Blanco, hombre, siendo tan propio y tan flemático, clásico, locutor de Radio 1000, Agustín Romo, y era la voz de todo lo que hacía Armando Blanco? Armando Blanco, sí. Igual contigo, yo creo que tenías un shock al ir a promocionar Radio Sinfonola, Radio Onda, la misma Pantera, o Estéreo. Oye, ¿Estéreo 1000 la promovían o no? No, FM nada. Ni Sonomil ni Estéreo 1000. Ni Sonomil ni Estéreo 1000, no, solamente AM. O sea, ¿cómo ibas de tan propio tú y ahora resultó que eres rockero? Sí, manos, toda mi vida. Oye, te voy a preguntar algo, voy a aprovechar, voy a hablar de más, voy a hablar, aquí es tu destello, pero te lo comparto porque si no lo sabes o no lo recuerdas, te vas a agasajar. Fíjate